Últimamente, algo asombroso ha estado ocurriendo sobre la antigua ciudad de Jerusalén. Los cielos ya no son ordinarios. Están brillando, vivos con lo que muchos creen que son señales celestiales. Una luz resplandeciente baña la ciudad en un resplandor divino, mientras figuras suaves y radiantes parecen moverse grácilmente por los cielos. Algunos dicen haber visto ángeles. Otros, atónitos y sin palabras, afirman haber visto a Jesús mismo de pie en las nubes, con los brazos abiertos, los ojos llenos de paz eterna. Pero, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora? Estos no son solo destellos en el cielo. Llevan peso, propósito, y tal vez, solo tal vez, llevan una advertencia, un milagro o incluso un atisbo de los últimos días. Por favor, no pases de largo. Lo que estás a punto de escuchar podría estremecer tu corazón, abrir tus ojos y acercarte a la verdad. Podría ser lo único que te vuelva a Dios. Así que, comparte este vídeo, suscríbete para más contenido y quédate con nosotros porque lo que está sucediendo en Jerusalén ahora mismo podría ser el comienzo de algo que el mundo ha esperado miles de años para presenciar. Algo sucedió en el cielo. Durante las últimas semanas, testigos presenciales en Jerusalén han informado de algo extraordinario. A medida que el sol se pone sobre las antiguas calles de piedra y el resplandor dorado del crepúsculo envuelve la ciudad, los cielos comienzan a cambiar. Un brillo luminoso aparece sobre la ciudad. Comienza sutilmente, como el débil parpadeo de una vela, pero rápidamente se intensifica. Luego aparecen las formas, figuras gráciles y resplandecientes suspendidas en el cielo, moviéndose con propósito y elegancia. Brindan con una luz que no es de este mundo, irradiando paz, poder y una inconfundible sensación de asombro. Han aparecido vídeos que muestran grupos de figuras brillantes, con las alas extendidas, flotando silenciosamente por los cielos, sobre el muro de las lamentaciones, sobre la cúpula de la roca, sobre el corazón de Jerusalén. La gente de abajo se detiene en seco. Algunos caen de rodillas. Otros lloran abiertamente, con los ojos levantados hacia el milagroso espectáculo. Peregrinos, turistas y lugareños, divididos por el idioma, la procedencia y la creencia, de repente unidos por lo que están viendo. Y en el centro de todo, algunos afirman haber visto la figura inconfundible de Jesús. No una pintura, no una estatua. Una presencia real en el cielo, resplandeciente de compasión, vestido de blanco brillante, con los brazos extendidos como invitando al mundo a su paz. A su lado, seres luminosos que muchos creen que son ángeles montan guardia. Sus rostros son serenos. Su presencia es inconfundiblemente santa. Está sucediendo ahora. Jerusalén, una ciudad que ha estado en la encrucijada de la fe, la guerra, la profecía y la promesa durante miles de años, vuelve a estar en el centro de atención. Pero esta vez, no se trata de política o conflicto. Se trata del cielo descendiendo a la tierra. Algo sagrado está sucediendo. Algo que nos llama a mirar hacia arriba, a reflexionar y a preguntar, ¿qué está tratando de decirnos Dios? Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó muchísimo porque no sabía a qué cosa terrible se enfrentaba. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y rezar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escuchemos con atención. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Normalmente, por las tardes, después de las 8, la gente de esta zona escucharía un zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón de ondas. Algunos dicen que pueden oír el zumbido desde una casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando la gente escuchaba el zumbido, sin duda se asustaba y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas resonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas turbulentas, o que es la voz de Dios. Desde hace casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo.
Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se aproxima. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que anuncian los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la sensación de que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, como no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de una conspiración global siniestra, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si lo hay, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia después de una electrizante preparación que nos presentó a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán cara a cara con el Anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11, 15-19 finalmente anuncia el séptimo y último juicio de trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de las copas de una manera similar. Echemos un vistazo a lo que sucede tras bambalinas en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, preparándonos para los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de las copas mismos, serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios intermedios de trompeta a describir los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente porque habrá una pausa prolongada entre estos 2 conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, me refiero al final de la tribulación, es el gran momento hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han estado marchando. Por esta razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar esta próxima intermisión, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian noticias alentadoras. Luego el séptimo ángel tocó la trompeta, lo que reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el sexto juicio de trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran estas voces,
pero es seguro decir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte. En cambio, estas voces fuertes clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro da una explosión única y ensayada. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, lo que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese punto, no necesariamente lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de las copas que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado como rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. Sin embargo, en este momento futuro, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá para tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Jesús viene a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina y para muchos inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para estar atentos a los acontecimientos en Jerusalén. Jesús dijo: velad. El regreso triunfal de Jesús será durante un tiempo de guerra, la gran batalla final del Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Y en ese momento o más tarde, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos en Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, entre todas las cosas, Jesús entró en un asno. No es la forma típica en que uno esperaría que un rey entrara en su territorio, ¿verdad? Uno podría esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, quizás incluso en un caballo negro, cualquier caballo, pero no en un asno. Pero fue profetizado por Zacarías unos 500 años antes de que Jesús lo hiciera, que el Mesías entraría en Jerusalén en un asno. Se puede encontrar en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, cría de asna. Jesús está usando este momento para decirles un par de cosas a la gente de Jerusalén sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías, de la que probablemente habrían sabido. Por lo tanto, Jesús se está proclamando a sí mismo como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, tal como lo hizo de nuevo en el jardín de Getsemaní. Les está diciendo a la gente que él no es el rey guerrero que esperaban que fuera y lo trataban. Montar en un asno era un símbolo de paz. Montar a caballo era el símbolo de la guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. Y la gente puso ante él las ramas de palma porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para extender como camino para la entrada de un rey guerrero. Y agitar ramas de palma se usaba como señal de regocijo. Así que mientras la gente dice una cosa, quien perciben que es Jesús, Jesús está diciendo otra. En realidad les está diciendo justo delante de ellos quién es y quién no es. Jesús nos está diciendo exactamente quién es justo delante de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Recuerda lo que Abraham le dijo a Lázaro en la historia. Le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús hizo sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que él resucitó de entre los muertos justo delante de ellos. Ahora, se ha vuelto completamente lo contrario de lo que la gente de Jerusalén pensaba hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero. Pero hoy, la gente no quiere o no siente la necesidad de, ni siquiera sabe lo que es un Salvador.
A veces recuerdo cuando Evelyn era pequeña y decíamos nuestras oraciones antes de dormir, y yo pedía que llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para que haga la paz mediante el intercambio de parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del Templo de Jerusalén y el monte de los Olivos. El valle desciende hasta el Mar Muerto. Después de todo, Dios se mostrará fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es digno de confianza porque no se dará por vencido con Israel, aunque ellos le hayan resistido. Tenemos seguridad para nuestra salvación. Es hora de su venida. En primer lugar, y lo más importante, estar listo para encontrarse con el Señor significa que te has asegurado de tu relación con Jesucristo y confías solo en Él para salvarte, no en nadie ni en nada más, y ciertamente no en ninguna buena obra que hayas hecho. Digamos, estoy listo para encontrarme con Dios cara a cara esta noche, porque todos mis pecados están cubiertos por la sangre expiatoria. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Juan 5:24, Jesús nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez que has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, estar listo para encontrarse con el Señor significa vivir de una manera que le agrade. Así, cuando te llame a casa, y sabiendo que eso podría ser en cualquier momento, puedas oírle decir, bien hecho, buen y fiel siervo. Todos los creyentes en Cristo darán cuenta de sus vidas a su Señor. Incluso si Cristo no regresa en 200 años, nos encontraremos con Él en nuestra muerte, ya sea en 20 años, 20 meses o 20 minutos. Dios nos anima a no sorprendernos por la pronta llegada de nuestra cita para comparecer ante Él. Si estamos listos para encontrarnos con Cristo, anhelaremos su regreso. Si no estamos listos, lo temeremos. Si no nos sentimos listos para encontrarnos con Él, ahora es el momento de prepararnos. Sabremos exactamente cómo deberíamos haber vivido. Pero no podemos volver a vivir la vida aquí. No hay repetición del curso una vez que lo hemos suspendido. No hay forma de mejorar una D a una A. No hay reprogramación de los exámenes finales. La muerte es la fecha límite. No hay prórroga. La buena noticia es que no tenemos que esperar hasta morir para saber cómo debemos vivir. Dios nos ha dado su palabra para decirnos cómo vivir y su Espíritu que mora en nosotros para capacitarnos a vivir como debemos. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir para Cristo. Así que, estemos en casa o fuera, nuestro objetivo es agradarle. Si somos sus hijos, Dios está con nosotros, no contra nosotros. Nos ha asegurado que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que no enfrentaremos el juicio del gran trono blanco. Él quiere elogiarnos y recompensarnos en el tribunal de Cristo. No quiere que las obras de nuestra vida se esfumen en humo. Quiere que tengamos recompensas eternas, y nos ha dado todos los recursos en Cristo para vivir la vida piadosa que resultará en esas recompensas eternas. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pedro dice, si hacéis estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poderoso aliento es este para los santos que se sacrifican en esta vida para prepararse para la próxima. En el cielo, un gran comité de bienvenida les espera y un efusivo bien hecho. Pero esto no es automático. El condicional, sí. Entonces, deja claro que si no hacemos lo que Pedro prescribió, entonces no recibiremos esta rica bienvenida al entrar en el cielo. Que seamos los siervos prudentes y fieles que son fieles al Señor y prudentes con los santos mientras servimos al Señor y servimos a los santos. El Señor dijo que viene pronto, pero podemos pensar que han pasado 2000 años y Él no está aquí. Así que, tenemos tiempo para amar al mundo. Sí, el Señor aún no está aquí, pero su venida es inminente. Lo que se necesita no es meramente que la situación externa esté preparada, sino aún más que nosotros, como su pueblo, estemos preparados. La venida del Señor depende de nosotros.
Sí, hay algunas cosas en la situación mundial que necesitan ocurrir. Pero él retrasa su venida porque su novia aún no está preparada. Si somos de los que dicen en su corazón que su amo tarda, amamos la edad presente y no amamos la aparición del Señor. Que el Señor nos libre de ser así. Que nos acerquemos al Señor en su palabra cada día para disfrutarlo, participar de sus riquezas y ser llenos de Él. Que tomemos la venida del Señor como una advertencia, un estímulo y un incentivo para que podamos correr la carrera cristiana y vivir la vida cristiana con la venida del Señor en perspectiva. Y que sirvamos al Señor y a los santos diligentemente, siendo fieles al Señor y prudentes con la gente para ministrar a Cristo a los que nos rodean en el momento adecuado. Que el Señor nos libre de ser un siervo malvado que maltrata a sus consiervos. En lugar de condenarlos o juzgarlos cuando vemos algo pecaminoso o una debilidad, debemos orar por ellos y pedir al Señor que les dé vida. En lugar de criticar a otros por su situación o condición, debemos ser amables y compasivos, perdonándolos como Dios en Cristo nos perdonó. Que seamos uno con el Señor en su corazón amante y pastoral. Y que tengamos el espíritu cariñoso de nuestro Padre Dios unos hacia otros. El Señor nos puso en su casa sin una posición externa particularmente especial, pero nos ha confiado a su pueblo y nos ha dado sus riquezas. Que sirvamos positivamente al Señor en la Iglesia disfrutándolo y ministrándolo a los santos y también a los incrédulos para que todos los miembros de la casa de Dios puedan ser ricamente alimentados y provistos. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Tan pronto como creemos en el Señor, necesitamos amarlo y amar su aparición, estando vigilantes y listos para su venida. Nos apartamos de los ídolos para ir a un Dios vivo y verdadero. Nuestra actitud no es construir una empresa para nosotros mismos en la tierra, sino esperar la venida del Señor, estando vigilantes y listos para su regreso. Además, nuestro consuelo es que la salvación de Cristo nuestro Señor comprende a personas de toda nación, tribu, pueblo y lengua, incluyendo americanos y japoneses, españoles y árabes, rusos y ucranianos, incluso turcos y búlgaros. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo. Tal actitud debería acompañarnos todos los días de nuestra vida. Que el Señor sea misericordioso con nosotros para que no solo conozcamos las señales de la venida del Señor, sino que aún más nos preparemos para su regreso estando vigilantes y listos. Estar vigilante y listo es amar la aparición del Señor, su venida, su presencia. Cuando se trata de profecía bíblica, es mejor no intentar vincular todo lo que sucede en la actualidad como algo relacionado con el cumplimiento de una profecía bíblica. Una vez que se descubre, el evento no fue el cumplimiento de una profecía bíblica. Esto puede dejar a las personas sintiéndose decepcionadas. Con todas las profecías que tenemos en la Biblia, debemos tener cuidado de no vincularlas incorrectamente con los eventos actuales. Dios cumplirá las profecías en su tiempo perfecto. La mayoría de las profecías bíblicas se cumplirán en los futuros eventos escatológicos del rapto, la tribulación, el reino milenario y el nuevo cielo y la nueva tierra. Dado que ninguno de estos eventos ha ocurrido todavía, debemos tener cuidado al decir si alguna profecía bíblica se está cumpliendo en la actualidad. Debemos estar atentos a las profecías bíblicas. Sin embargo, no debemos obsesionarnos con ellas ni tener una obsesión poco saludable con las profecías bíblicas. Un interés saludable nos ayudará a aprender sobre la profecía bíblica sin ser consumidos. Por lo tanto, la sequía del río Éufrates se debe muy probablemente a causas naturales como las escasas lluvias, la sequía y el cambio climático. Dios no está causando sobrenaturalmente que el agua se seque como lo hace a lo largo de la profecía bíblica. Más bien, la sequía del río Éufrates se debe a causas naturales. Necesitamos hacer todo lo posible para ayudar a quienes están luchando contra esta sequía y proporcionarles agua dulce y alimentos. Aunque esto no sea el cumplimiento de una profecía bíblica, sigue siendo importante y los que luchan contra la sequía necesitan nuestra ayuda. Además de tomar medidas tangibles y comprender la profecía bíblica, también debemos orar por quienes están siendo afectados por la sequía y la falta de agua. Dios escuchará sus oraciones y responderá de acuerdo con su voluntad. Esta sequía podría durar unos pocos años, o podría durar más. Es mejor para nosotros mantener a Asia Occidental en nuestras oraciones y orar para que el río Éufrates vuelva a ser un refugio de agua dulce y vida. También necesitamos atesorar la presencia actual del Señor hoy. La venida del Señor está cada vez más cerca de nosotros, y Él regresará muy pronto.
No solo necesitamos saber lo que sucederá en la situación mundial en el momento del regreso del Señor, sino aún más, estar vigilantes y preparados para la venida del Señor amándolo y amando su aparición. No debemos pensar que, dado que estamos claros acerca de las señales de la venida del Señor, ahora podemos tomárnoslo con calma y amar al Señor, y luego lo buscaremos cuando lleguen los últimos 7 años de esta era. Más bien, debemos amar al Señor hoy y amar su presencia. Si no tenemos tal actitud, necesitamos consultarlo con el Señor. Porque podemos amar la era presente, de modo que el amor por el Señor no está en nosotros. Que seamos los siervos fieles y prudentes que aman al Señor y aman su aparición, cuidando de la presencia fresca del Señor cada día. Mientras tengamos el día de hoy, debemos amar al Señor y su aparición. Debemos esperar su venida y tomar su venida como una advertencia, un estímulo y un incentivo. La venida del Señor es un incentivo y un estímulo para nosotros. Y también es una advertencia, porque necesitamos estar vigilantes y listos para la venida del Señor. La venida del Señor no será como el pastor o como el Salvador, sino como el juez de vivos y muertos. Esto es una advertencia para nosotros. La aparición del Señor con su juicio es una advertencia para nosotros. Su venida es para traer juicio según las cosas que hemos hecho mientras estábamos en la tierra. Pero al mismo tiempo, debemos estar vigilantes y listos, amando al Señor y amando su aparición. Una forma de estar vigilantes y listos es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es dar alimento al pueblo del Señor en el momento adecuado. Ya sea que pensemos que es la temporada adecuada o no, necesitamos darles alimento. Si la gente nos acoge, eso es a tiempo. Pero si nos rechazan, eso es fuera de tiempo. Tanto a tiempo como fuera de tiempo, necesitamos ministrarles la palabra. Hay muchas oportunidades que se nos presentan cuando conocemos gente, vamos al trabajo, viajamos y hacemos cosas. Conocemos gente, y el Señor quiere fluir a través de nosotros hacia ellos. Cuando vamos a visitar a los nuevos en sus hogares, necesitamos llevarles algo de alimento para nutrirlos espiritualmente. A veces, sin embargo, pueden estar ocupados o cancelar la reunión en el último momento. Ya sea a tiempo o fuera de tiempo, necesitamos darles alimento. Primero, necesitamos estar vigilantes, y luego necesitamos estar listos para velar. No debemos dormir ni estar somnolientos. Tampoco debemos permitir que el enemigo de Dios nos aturda, sino estar vigilantes y listos para la venida del Señor. Muchos cristianos hoy reciben y disfrutan del Evangelio edulcorado y por lo tanto están aturdidos, porque quieren escuchar sobre la prosperidad de ir al cielo, pero no escuchan las advertencias en la palabra de Dios. Que nos levantemos y despertemos, y que seamos librados de cualquier cosa que nos esté aturdiendo. Que nos preparemos diariamente en la vida y estemos listos para la venida del Señor. Cuando Él regrese, ajustará cuentas con nosotros. Este asunto de las cuentas no es algo de la noche a la mañana. Estamos construyendo nuestra cuenta con el Señor día a día. Al ser fieles en el servicio al Señor y prudentes con los santos, siendo fieles al manejar los dones que el Señor nos dio, seremos recompensados por Él a su regreso. Que nos preparemos diariamente, llenando nuestro registro y ejerciendo nuestros talentos, el don que el Señor nos ha dado para ganar intereses para Él. Que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor, preparándonos y temiendo el regreso del Señor, porque Él vendrá con juicio. Si vivimos diariamente a la luz del regreso del Señor amándolo y amando su aparición, cuando Él regrese, no tendremos miedo, porque sabremos que su recompensa viene con Él. ¿Cómo podemos estar vigilantes y listos para la venida del Señor? En Lucas 12, vemos la parábola del hombre rico que no consideró a Dios a medida que sus riquezas aumentaban, sino que planeó tener graneros más grandes para su grano. Y quería disfrutar de todo esto. Pero fue necio, porque no sabía que Dios le pediría su alma esa misma noche. Necesitamos guardarnos de la avaricia, no almacenando tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra, sino siendo ricos para con Dios. Que el Señor nos haga conocer nuestro fin y darnos cuenta de cuán transitorios somos. Y que estemos vigilantes y listos para la venida del Señor. Nuestros días son como meros palmos. No estamos aquí para acumular riquezas para nosotros mismos, sino para ser ricos para con Dios. Además, necesitamos recordar a la mujer de Lot. Ella amó esa era malvada y se volvió para ver lo que le estaba sucediendo. Así, se convirtió en una columna de sal.
Que no amemos ni atesoremos el mundo malvado que Dios va a juzgar y destruir por completo. Él destruirá este mundo con todas sus cosas. Si amamos la era presente, la venida del Señor nos expondrá, y tendrá que dejarnos pasar por la gran tribulación para que seamos avergonzados hasta que maduremos y seamos arrebatados. Que estemos vigilantes y listos para el regreso del Señor, no amando la era presente, ni mirando con persistencia las cosas del mundo. Necesitamos estar vigilantes y suplicantes para que el día de la venida del Señor no nos sorprenda repentinamente como una trampa. Si amamos el mundo y las cosas del mundo, si estamos llenos de amor por la era presente, el día de la venida del Señor vendrá sobre nosotros como una trampa, y nos sorprenderemos. Que busquemos al Señor y tengamos cuidado de nosotros mismos, estando vigilantes en todo momento, suplicando para que nuestros corazones no se carguen con la disipación, la embriaguez y las ansiedades de la vida. En lugar de estar agobiados por las cosas relacionadas con esta vida y las cosas del mundo, debemos guardar nuestros corazones y darle todo el espacio de nuestro corazón al Señor. Que le supliquemos que prevalezcamos para escapar de todas estas cosas y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Que guardemos nuestros corazones y supliquemos al Señor que podamos escapar de la gran tribulación, que seamos arrebatados para estar con Él antes de la gran tribulación. Antes de su venida, necesitamos prepararnos, amarlo, crecer en Él y amar su aparición para que en su aparición seamos maduros y listos para ser arrebatados y recibir la recompensa. Algo se está rompiendo y cayendo del cielo de los Estados Unidos, y la mayoría de la gente aún no lo ve. Un misterioso asteroide, una vez considerado inofensivo, ahora se dirige hacia la Tierra con la probabilidad de impacto más alta jamás registrada por la NASA. Las erupciones solares estallan con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Y antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino del desvanecimiento de la tierra y los cielos mismos. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo, y a qué podría apuntar todo esto. Desde una estrella llamada Ajenjo hasta el Sol volviéndose negro, e incluso la eliminación total de nuestro mundo actual, estos no son solo desastres naturales. Son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años, ahora cobrando vida en nuestro tiempo. Así que, no pases de largo. Por favor, comparte este vídeo. Es posible que alguien que conoces necesite escuchar esto. Podría ser el único mensaje que los haga volver a Dios. Y si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte. Estamos profundizando en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora, adentrémonos en la amenaza que proviene del cielo de América. Amenaza número 1, el apocalipsis del asteroide Ajenjo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho que corta silenciosamente la oscuridad del espacio a 25 millas por hora. Su nombre, asteroide 2022 AP7. Y según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio, no parecía gran cosa. Solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos y alarmantes cálculos revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra. En realidad, se cruza con la órbita de la Tierra. La fecha, 20 de diciembre de 2022. Y aún más impactante, hay un 3,2% de posibilidades de impacto directo, una probabilidad más alta que cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones de que estemos ante un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más potentes, incluyendo el telescopio espacial James Webb, para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia científica. Es algo mucho más grande. Verán, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. Y en ella, describió una serie de eventos cósmicos que hoy se leen como un pronóstico inquietantemente preciso, tan exacto que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Eche un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra,
como la higuera deja caer sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteorito cruzando el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos, como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias desprendidas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntos por el espacio. Pero eso es solo el principio. La profecía se vuelve aún más escalofriante en Apocalipsis 8, 10-11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Durante siglos, teólogos y eruditos debatieron, ¿qué es ajenjo? ¿Cómo podría una estrella caída envenenar el agua? Sonaba imposible, hasta ahora. La ciencia del impacto moderna ha revelado que cuando grandes asteroides golpean la Tierra, vaporizan roca y metal a temperaturas inimaginables. ¿El resultado? Partículas tóxicas son lanzadas a la atmósfera, luego caen como lluvia ácida mezclada con mercurio, arsénico y plomo, componentes naturales de los asteroides. Estos metales pesados se filtran en ríos, manantiales y acuíferos subterráneos, envenenando el agua en vastas regiones. Y aquí está la parte extraordinaria. La palabra ajenjo en griego es zapsintos, una planta amarga y tóxica conocida por su sabor peligrosamente fuerte. El simbolismo es exacto. El agua contaminada por impactos de asteroides tiene un sabor amargo y puede matar. Juan lo sabía de alguna manera. Pero su profecía no se detiene ahí. Específicamente dice que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Un tercio. Eso es una escala masiva. Algunos creen que ajenjo es un cometa, una roca de hielo gigante en llamas que cae de los cielos. Otros dicen que podría ser un arma nuclear, algo como Chernóbil, porque, en un giro sorprendente, la palabra ucraniana para ajenjo es Chernóbil. Amenaza número 2, furia solar. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nuestro Sol, la misma fuente de vida, también es capaz de desencadenar una extinción masiva. Y los científicos ahora dicen que está despertando. Quizás en este mismo momento, enormes líneas de campo magnético se están retorciendo y enrollando en la superficie del Sol, acumulando tensión como un resorte demasiado apretado. Y cuando esos campos magnéticos finalmente se rompen y se reconectan, desatan una explosión de energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno en una sola ráfaga. No es ciencia ficción. Es física solar. Y esto es lo que realmente te aterrorizará. Ahora estamos entrando en el ciclo solar 25. Una era que, según advierten los científicos, podría traer la actividad solar más volátil que hemos visto en décadas. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ya está detectando erupciones solares y eyecciones de masa coronal, CME, mucho más fuertes y frecuentes de lo que los modelos predijeron. Los gobiernos se están preparando discretamente tras bambalinas. En el Reino Unido, el clima espacial fue oficialmente elevado al mismo nivel de amenaza nacional que las pandemias y las grandes inundaciones, basándose en datos solares clasificados que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y ya hemos tenido una muestra. En 2003, la erupción solar más potente jamás registrada sobrecargó los sensores de los satélites, interrumpió las comunicaciones de radio y causó fallos en el GPS y en la red eléctrica en todo el mundo. Pero la ciencia moderna apenas está poniéndose al día con lo que la Biblia nos advirtió hace casi 2000 años. En Apocalipsis 16, 8-9, el apóstol Juan escribe, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Durante generaciones, los lectores estuvieron perplejos. ¿Cómo podría el Sol, a 93 millones de millas de distancia, quemar directamente a los seres humanos? Pero ahora, gracias a los estudios magnetosféricos de la NASA, sabemos exactamente cómo. Cuando una eyección de masa coronal, CME, masiva choca contra el escudo magnético de la Tierra, no solo interfiere con la tecnología. Comprime nuestro campo protector a tan solo el 10% de su fuerza normal, permitiendo que la radiación letal penetre en la atmósfera y llegue a la superficie.
El quemar con fuego descrito en Apocalipsis no es simbólico. Es una descripción literal de quemaduras por radiación. Exactamente. Lo que sucedería si las partículas solares perforaran nuestra magnetosfera durante una tormenta geomagnética. Y la precisión bíblica no termina ahí. En Apocalipsis 6 y 12, Juan registra: miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio de pelo, y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo podría el sol volverse negro y la luna volverse roja al mismo tiempo? Durante siglos, pareció imposible. Pero ahora sabemos que cuando las tormentas solares intensas interactúan con la atmósfera de la Tierra, pueden causar manifestaciones aurorales globales, eventos electromagnéticos masivos que oscurecen el sol durante el día y tiñen la luna de rojo sangre por la noche. Lo que solíamos llamar las auroras boreales pueden convertirse de repente en un fenómeno a nivel planetario durante un clima espacial extremo. Y la Escritura no solo describió la apariencia, también acertó en la secuencia. En Joel 2, 30-31, el profeta escribe: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Primero la oscuridad, luego la luna roja, luego el juicio. Ese es el orden que los físicos solares ahora confirman durante los eventos de CME importantes. ¿Cómo podían los profetas antiguos conocer este patrón con tanta precisión científica siglos antes de que existieran los telescopios? Y las señales no se detienen en los cielos. Lucas 9 y 25 añade otra capa escalofriante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, con perplejidad, bramando el mar y las olas. Uno podría preguntarse, ¿qué tienen que ver las tormentas solares con el océano? Bueno, estudios recientes han descubierto que la actividad solar intensa altera las corrientes oceánicas y causa un calentamiento subsuperficial, lo que a su vez produce patrones de olas inusuales, perturbaciones de mareas e incluso oleadas tipo tsunami. En otras palabras, el bramido del mar no solo puede ser poético, sino que podría ser el resultado físico del caos electromagnético. Pero todo esto apunta a algo aún más grande de lo que la ciencia puede explicar. Lo que ves en el cielo es solo la primera advertencia. Según Apocalipsis, después de las señales viene el temblor, los terremotos, la oscuridad, el terror. Apocalipsis 6 dice que la gente huirá a las montañas, rogando a las rocas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta de que la luna de sangre no es una coincidencia cósmica. Es una cuenta regresiva. La Biblia dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. La ciencia nos dice cuándo, pero la profecía nos dice por qué. En Joel 2 y Apocalipsis 6, la luna de sangre no marca el fin del mundo. Marca el comienzo del regreso de Cristo. Joel 2 y 31 afirma: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Apocalipsis 6 y 17 continúa: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Y miren a su alrededor. Las señales ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, hambre, enfermedades, Israel resurgiendo de nuevo, al mal se le llama bien, y al bien se le ridiculiza como mal. Todo apunta a una verdad. Jesús está regresando. Y los cielos están sonando la primera alarma. La luna de sangre no es el final. Es la sirena antes de la tormenta. Amenaza número 3. El cielo y la tierra perecerán. Por muy aterrador que sea Ajenjo, por muy imparable que parezca la furia solar, hay una verdad que los eclipsa a todos. Este mundo no es permanente. Ni los cielos, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conoces, está pasando. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan lo vio todo desarrollarse. En su visión registrada en Apocalipsis 21, 1, no solo vio destrucción. Vio transformación. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Juan no estaba describiendo una metáfora. Estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma. Un mundo nuevo, uno sin guerra, pecado, muerte ni desesperación. Un mundo donde Dios vive con su pueblo de nuevo. Pero para dar paso a lo nuevo, lo viejo debe desaparecer. El cielo y la tierra no durarán para siempre.
La Biblia es clara. Salmo 102, 26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los cambiarás, y serán desechados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se tira, también lo hará este mundo, por muy sólido que parezca hoy. Jesús mismo afirmó esto en Mateo 12 y 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que sus promesas perduran más que los planetas. Su verdad permanece cuando el universo colapsa. Todo lo demás puede desvanecerse, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más allá en Mateo 5 y 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No solo nos estaba advirtiendo sobre el colapso físico. Nos estaba recordando que el plan de Dios es preciso e inquebrantable, hasta la última letra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá este colapso cósmico? La Escritura no nos da una fecha, pero nos da una imagen. En 2 Pedro 3, 10-12, el apóstol Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Lo entendiste? Este mundo no será aniquilado por agua de nuevo. Dios ya le prometió eso a Noé en Génesis 9 y 11. El próximo juicio es fuego, global, consumidor, final. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Escribió en Isaías 51, 6, levantad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Esa promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán, las estrellas caerán, los cielos se enrollarán como un pergamino, y el universo colapsará bajo el juicio divino. Pero en medio de ese desentrañamiento cósmico, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está ligada a la geografía. No depende de la gravedad. No es frágil como el sol ni vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna. Amenaza número 4, el cielo respondió. En todo Estados Unidos, la gente comenzó a capturar vídeos de enormes nubes rodantes en forma de tubo que se extendían por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. Estas no eran nubes de tormenta normales. Se movían de manera diferente. Se veían diferentes. Largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste. Aparecieron, flotaron y desaparecieron, dejando a la gente sin palabras. Los expertos en clima intentaron explicarlas: cizallamiento del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero la gente que estaba debajo de ellas no sentía la ciencia en ese momento. Sentían algo espiritual, algo bíblico. Joel 2 y 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Esas nubes se veían exactamente como columnas de humo rodando por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron que sentían una carga en el aire, como si el cielo estuviera vivo y observando. Cuando extraños sucesos comenzaron a desarrollarse, la gente se preguntó, ¿ha sucedido algo así antes? La respuesta nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana, Egipto e Israel. Sobre los misteriosos sonidos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue silencioso ni sutil. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hizo más y más fuerte hasta que el propio Dios habló. Muchos creen que esta fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en América,
Testigos en varias ciudades reportan fuertes sonidos similares a trompetas sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo explosiones que hacen temblar el cielo, activando alarmas de autos y haciendo vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos o túneles a través de los cielos. Muchos las describen con una quietud inquietante, un sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está nuevamente en movimiento, llamando a la gente a volver a Él. Amenaza número 5. Sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó muchísimo porque no sabía a qué cosa terrible se enfrentaba. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y rezar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escuchemos con atención. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Normalmente, por las tardes, después de las 8, la gente de esta zona escucharía un zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón de ondas. Algunos dicen que pueden oír el zumbido desde una casa en el norte del condado de St. Louis. Las autoridades regionales han realizado controles en la zona para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando la gente escuchaba el zumbido, sin duda se asustaba y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas resonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas turbulentas, o que es la voz de Dios. Desde hace casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se aproxima. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4, 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que anuncian los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la sensación de que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el de una trompeta, como no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de una conspiración global siniestra, el hecho es que simplemente no lo sabemos.
Nadie sabe con certeza qué papel, si lo hay, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia. ¿Estamos viviendo el capítulo final? ¿Qué tan cerca estamos de ese momento tan esperado, el regreso de Jesucristo? Para ser claros, nadie sabe el día ni la hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 12 y 36, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero tampoco nos dejó en la oscuridad. En el mismo capítulo, Jesús dijo a sus discípulos que velaran por las señales, que prestaran atención a los dolores de parto, esos temblores crecientes en la naturaleza, la sociedad y el corazón humano que señalarían que su regreso está cerca. Al igual que los dolores de parto antes de un nacimiento, cuanto más nos acercamos, más frecuentes e intensas se volverán las señales. Ahora, piensa en lo que estamos viendo hoy. Anomalías en el cielo y sonidos similares a trompetas que la ciencia no puede explicar. Terremotos en lugares donde el suelo rara vez se mueve. Descubrimientos misteriosos que apuntan a antiguas verdades ocultas. Confusión espiritual, colapso moral y profunda división en todo el mundo. Y sobre todo, una creciente sensación de urgencia en los corazones de los creyentes de que algo está cambiando. Jesús dijo en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No cuando hayan terminado, no cuando sea demasiado tarde, sino cuando comiencen. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque estas cosas han comenzado a nuestro alrededor. No se nos promete el mañana. No se nos garantiza más tiempo para resolverlo todo. Pero se nos da este momento, ahora mismo, para despertar, para volver a Dios y para preparar nuestros corazones. El regreso de Cristo no es solo un evento dramático en algún calendario profético. Es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que el dolor da paso a la paz. Cuando la oscuridad es vencida por la luz. Cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Solo Dios conoce el momento exacto. Pero cuando miras las señales, cuando escuchas lo que la tierra y los cielos están declarando, está claro que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado y quizás, solo quizás, más cerca de lo que pensamos. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús dio testimonio de que no había profeta más grande en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existió en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Él dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y nosotros vivimos en esa dispensación, Él reuniera en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando las escenas finales cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. El regreso de Cristo. ¿Qué significa el regreso de Cristo para el creyente? Debería generar una esperanza y confianza estimulantes porque conocemos el final de la historia y sabemos quién gana. También debería producir un gran anhelo de ser hallado fiel cuando Cristo regrese y una gran pasión por la misión porque comprendemos las consecuencias para aquellos que no creen. Durante la última noche de Jesús con sus discípulos, les dijo que no turbaran sus corazones porque Él se iba a prepararles un lugar. Prometió que volvería.
Los cristianos creen que la historia avanza implacable e inexorablemente hacia la consumación de los propósitos eternos de Dios. Estos propósitos se cumplirán con el glorioso y triunfante regreso del Señor Jesucristo resucitado. Cuando Jesús entró por primera vez en Jerusalén, vino humildemente en un asno y con lágrimas. Cuando Cristo regrese, no será con lágrimas, sino como un guerrero triunfante a cargo de los ejércitos de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Al final de los tiempos, reunirá al pueblo de Dios. Y traerá juicio final sobre aquellos que no le pertenecen. Jesús es llamado el fiel y verdadero. Él vendrá a gobernar y reinar con justicia, irresistible e indiscutiblemente en control. Será Rey de Reyes y no habrá área en la que su autoridad no sea final. Jesús, el Verbo de Dios, también se convirtió en el Cordero de Dios. Aquel que vendrá a juzgar se ha ganado el derecho a juzgar porque aceptó la ira de Dios por los pecados del mundo entero, descendió a la muerte y resucitó triunfante. Los últimos tiempos verán a Jesús gobernando las naciones en verdad y justicia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una imagen en Apocalipsis 19 de las consecuencias de la batalla y la victoria sobre los enemigos de Dios. Se llama la Gran Cena de Dios. La cena de las bodas del Cordero se contrapone a ella. La novia de Cristo es la Iglesia de Cristo y al final de los tiempos participará en la cena de las bodas del Cordero. El día del Señor trata sobre juicio y bendición, y necesitamos ver ambos en equilibrio para obtener la imagen completa del regreso de Cristo. El que se opone a los propósitos de Dios es Satanás. Él será atado por 1000 años, liberado para engañar a las naciones, y luego finalmente juzgado al final de la era. La Biblia se refiere a este periodo de tiempo como la segunda venida y el juicio del gran trono blanco. Incluirá toda la creación. El juicio del gran trono blanco es un pensamiento asombroso y aterrador. Los libros serán abiertos y seremos juzgados basándonos en la justicia de Dios. No hay excepciones, ni omisiones, ni excusas. No habrá error judicial, solo la impresionante justicia de Dios, como un foco que lo evalúa todo. El libro de la vida también se abrirá en la segunda venida. Es el registro de todos los que han recibido vida eterna. La Escritura dice que la vida eterna es un don de Dios por gracia. No tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. La gloria de Dios será vista en el regreso de Cristo durante los últimos tiempos, ya sea en juicio sobre los impenitentes o en bendición sobre los redimidos. El título Revelación en griego es la palabra Apocalipsis o apocalíptico. La literatura apocalíptica está llena de símbolos e imágenes que tienen la intención de transmitir un mensaje a través del simbolismo. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis en la Biblia es literatura apocalíptica que es simbólica y requiere tanto un estudio cuidadoso como una interpretación cuidadosa. El apóstol Juan tiene una visión mientras está exiliado en Patmos por el testimonio de Jesús. Se le instruye que tome notas cuidadosas y envíe lo que aprenda a las iglesias en las provincias romanas de Asia Menor, ahora el oeste de Turquía. Esas iglesias estaban luchando en ese momento. Juan escribe para animarlas a mantenerse firmes para que, en lugar de ser abrumadas, sean una comunidad vencedora. Entonces, ¿qué está pasando en los últimos tiempos? ¿Te interesa un relato de primera mano del cielo y de las cosas por venir? Con demasiada frecuencia la gente evita el libro de Apocalipsis porque es misterioso y ciertas partes son difíciles de entender. Es cierto que Apocalipsis está muy cargado de imágenes simbólicas. Sin embargo, hay mucho en este libro profético de lo que puedes estar seguro. Comenzando por el hecho de que la lucha entre el bien y el mal no es nada nuevo, pero eventualmente será juzgada, y puedes mantenerte firme sabiendo que Dios está llevando a cabo su plan cósmico y es la autoridad máxima sobre todo. ¿Cuándo regresará Cristo? ¿Crees de verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida? El mundo te dirá lo contrario, que hay alternativas a Jesús, a la salvación y al cielo. Que la fe en Jesús es impopular y una idea anticuada. Pero no te dejes engañar. La Biblia dice enfáticamente que toda rodilla se doblará cuando Jesús regrese. Toda rodilla, escépticos, reyes, presidentes, cada persona verá la majestad de Jesús y lo reconocerá como Señor de todo. Esa es la verdad y es una imagen increíble. La siguiente pregunta obvia es ¿cuándo regresará? Solo Dios el Padre lo sabe, pero ten la seguridad de que Él regresa. Y si tienes una relación con Él, será un día glorioso.
La Biblia nos dice que después de que todo sea destruido, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Este nuevo cielo y nueva tierra durarán para siempre. El estado eterno es lo que los teólogos llaman el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios nunca destruirá el nuevo cielo y la nueva tierra porque serán completamente perfectos, sin pecado y santos. Solo aquellos que están en el libro de la vida del Cordero podrán vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra. Para estar en el libro de la vida del Cordero, debes haber aceptado a Cristo durante tu vida poniendo fe en su muerte, sepultura y resurrección. Los individuos que no depositaron su fe en Jesús serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás, el anticristo y la bestia después del reinado milenario de Cristo. El fin del mundo es un evento futuro, pero es mejor que todas las personas estén preparadas. La mejor manera de prepararse para el fin del mundo no es almacenar alimentos, agua o recursos. Más bien, la mejor manera de prepararse para el fin del mundo es poniendo fe en Jesús y aceptándolo como tu Señor y Salvador. El Evangelio es lo que Dios nos ha dado para creer. Esto es tan liberador porque tienes el Evangelio. No necesitas buscar en ningún otro lugar. No necesitas nada más. Puedes creer en Dios sin verlo. La fe viene por el oír y los que oyen y creen serán bendecidos. Crecer en la fe y vivir una vida de fe también se basa en la experiencia personal y la experiencia de otros. Esperemos que a lo largo de la vida veamos un crecimiento en nuestra fe para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Nos ponemos en situaciones para crecer. Oramos. Leemos las Escrituras. Adoramos. Vamos a confesión. Vamos a retiros. Y servimos a los demás. Y también crecemos a través de la experiencia de otros. Leemos las vidas de los santos. Encontramos a otras personas de fe para animarnos cuando nuestra fe es desafiada. Encontramos otros modelos a seguir en busca de inspiración. La fe es una elección diaria. Tienes que elegir vivir una vida de fe todos los días. Y con la fe viene la elección de tener esperanza y la elección de tener convicción sobre esa esperanza. De hecho, la fe en Dios requiere cierto coraje para confiar en aquello que no podemos ver ni comprender plenamente. Sin embargo, si tenemos suficiente fe para contraer matrimonio, ir a la universidad, iniciar una carrera y tantas otras cosas que no comprendemos del todo ni sabemos cómo resultarán, entonces ¿por qué no podemos tener fe para entrar en una relación con Dios? He oído decir que requiere más fe no creer que creer. No sé si eso es cierto porque yo creo. Espero que juntos podamos crecer en nuestra fe. Espero que estos mensajes te animen. Tus oraciones me animan.